El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crueldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en su contra que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tercer día, con los ayes del Señor. Tercer día en que en el Evangelio el Señor se lamenta. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Tajantemente esa es la frase, lunes, martes y hoy miércoles. Y ya habíamos mirado en cada uno de los textos anteriores el Señor por qué lo decía. Y el factor común o el común denominador en los tres textos bíblicos de estos 3 días, hijos, es que nosotros nos mostramos unos, pero somos otros. Hijos. Y aquí unos más y otros menos, pero todos hijos, todos. Hijos, es más, porque yo sé que hay personas que son muy buenas y pueden de pronto algunos pensar, no, pero es que ese padre es injusto. No, ese padre, no, yo por eso más bien no vuelvo allá. No, hijos, no soy injusto. Ni siquiera los buenos se atreven a pensar de que lo son. Nunca los santos se atribuyeron tal título, nunca. La iglesia después de 50, 100 años, 150 años, hace una reflexión continua de esa persona y llega en algún momento por inspiración divina a pensar que es santo. Yo creo que de los casos más particulares, hermosísimos, que por la gracia de Dios me tocó ver, me tocó presenciar, es la santificación de San Juan Pablo II. Pero de lo contrario, son grandes y largas reflexiones recogiendo la expresión, el sentimiento de pueblos enteros, de muchas personas, para poder la iglesia llegar a tomar una determinación, orándole a Dios y pidiendo el Espíritu Santo. Pero hijos, todos tenemos la condición de mostrarnos unos y ser otros. Y en muchas ocasiones caemos en cuenta.
luchamos contra eso, pero aún así nos sigue persiguiendo. No, padre, está equivocado. No, hijos, lo digo y lo sustento en el apóstol Pablo. El mismo apóstol San Pablo, ¿cómo era de bueno Pablo? Trabajador incansable, un hombre piadoso. Todos los teólogos han dicho, quien mejor logró interpretar el querer del Señor fue Pablo. Mejor pastoral que Pablo, ¿para dónde? Catequista, pastor, misionero, servidor, Pablo. Y Pablo, ¿qué le decía al Señor? Señor, ¿qué es lo que hay en mí? Que quiero hacer el bien y no lo hago. Pablo, un hombre de profunda relación con el Señor, un hombre que vive esa manifestación hermosa del Señor. Pablo, un hombre, hijos, convertido, perseguidor de los cristianos, a defender la iglesia y a Cristo hasta dar su vida por él. Y le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué hago el mal que no quiero? Es porque en nosotros hay dos espíritus, hijos. El Espíritu Santo y el espíritu humano. El espíritu humano. Y eso presenta una lucha. El Espíritu Santo nos quiere llevar a la santidad y el espíritu humano nos quiere llevar a la vanidad. A la vanidad, atraído por todo lo que nos ofrece la sociedad. Entonces se presenta esa lucha y eso todos lo hemos vivido. ¿Voy o no voy? ¿Sí será cierto eso? Yo no creo. O sea, esas son las luchas del ser humano, hijos. O sea, y eso nos va a acompañar, hijos, 10 minutos después de la muerte. Van a estar esas fuerzas dentro de nosotros, combatiendo. ¿Eso es malo? No. Tenemos nosotros que aprender a escuchar cuando me habla el espíritu humano y cuando me habla el Espíritu Santo. Pero eso no se aprende uno durmiendo hasta las 11. Eso no se aprende uno trasnochando y amaneciéndose, cantando y gritando. Eso es malo, eso no es malo. Cada cual tendrá la posibilidad de decir qué tanto beneficio puede sacar de esas situaciones. Pero eso se pone en marcha escuchando la palabra de Dios. Eso se pone en marcha escuchando la voz del Señor. Lo otro es malo, Padre, es bueno. Eso lo determina cada uno con la sabiduría que Dios le va regalando. Si ese espacio que compartió con unos amigos, con la familia, fue malo, fue bueno. Si lo está aprovechando o no lo está aprovechando. Si le sirve para crecer, si le sirve para evangelizar, si le sirve para fortalecer los lazos con la familia, eso, con los amigos, eso cada uno saca la conclusión. Yo no la puedo hacer, yo no lo puedo hacer. Pero para uno poder entender cuando el espíritu del mundo me está llamando y cuando el espíritu de Dios me está llamando, sola y exclusivamente cuando yo aprendo a interpretar la palabra del Señor, la voz del Señor. Y por lo general, hijos, a excepción de algunas personas que por la gracia de Dios recibieron la ciencia infusa de Dios, lo pudieron hacer. De lo contrario, tenemos que venir a la iglesia para que la iglesia, por medio de los sacerdotes, me explique qué es lo que dice el texto.
¿Qué es lo que me dice a mí el texto? ¿Y a qué me está llamando como compromiso el texto bíblico? Y de ahí en adelante, nosotros acá te explicamos una parte. La otra parte, tú tienes que volver a tu casa, a tu hogar, hacer el oficio, salir a la oficina, ir al banco, ir a la EPS, meditar la palabra. ¿Qué haces pensando mientras te transportas en el mío? Ay, cómo irá a estar la novela hoy por la tarde. Esas bobadas y son las que nos entretienen. ¿Quién te habla ahí? El espíritu humano, que no te quiere dejar quieto. Pero si tú en esos momentos piensas, todas estas personitas que van acá en este vehículo, Dios me las está encomendando. Voy a orar por su conversión. Padre nuestro que estás en el cielo. Hay calle, usted no tiene que levantar todos de rodillas. No, usted ahí tranquilito en su puesto, tranquilamente va orando. ¿No es mejor eso, hijos? Y de pronto ir reflexionando, esa palabra que decía hoy el Evangelio, sepulcros blanqueados, a mí eso me parece como miedoso. ¿Qué será lo que quiere decir el Señor con eso? ¿Yo seré un sepulcro blanqueado o no? Por dentro de mí, ¿qué hay? Huesos podridos, muertos. O sea, miren, hijos, que es una cosa diferente. Es uno santificar el día. Yo les he dicho que conocí un santo, un hombre santo, compañero de Monseñor Escrivá de Balaguer. Y él en un retiro espiritual nos decía, tenemos que santificar todas las obras que realizamos diario. Y nos ponía un ejemplo y decía, yo voy subiendo las escaleras para el cuarto, subo una y le doy gracias a Dios, subo la otra y le doy gracias a Dios. Y uno dice, mi riel, ¿y yo que tengo que subir 25 escalas? Pero en realidad, si uno se pone a ver la situación, a él no le cuesta, a mí sí, porque no tengo el hábito. Y la monjita que allá en su convento nunca salió del convento y que siempre se la pasó pelando papas, que también se los he contado. Y ella pelaba una papa y rezaba un Padre Nuestro por la conversión de los pecadores y por las vocaciones sacerdotales. Y una vez el Señor tuvo la oportunidad de llevar al convento a un sacerdote que celebrara la Santa Eucaristía. El sacerdote apenas vio la monjita, le llamó mucho la atención. Cogió y le preguntó a la superiora quién era ella. La superiora le dijo, nunca ha salido del convento, siempre ha permanecido acá y es la que pela las papas acá en el convento. Y el padrecito se va a charlar con ella y por la noche el Señor en un sueño le mostró al padrecito que su sacerdocio se debía a ese Padre Nuestro que aquella monjita había rezado, pelando una papa. Es que, hijos, por Dios, es que nosotros somos los que nos descuidamos. O sea, ¿cuántos sacerdotes podemos sacar nosotros de nuestras oraciones? Por Dios, cuánto bien podemos hacer, hijos. Y eso, por Dios, cuántas ánimas podemos sacar del purgatorio durante el día. Por Dios, cuántas personitas podemos ayudar a salvar, personitas que en estos momentos están muriendo de repente, que no sabemos cómo están preparadas. Y si nosotros en la celebración eucarística le decimos al Señor, Señor, te ofrezco este momento, te ofrezco este santo sacrificio, te ofrezco esta oración, te ofrezco este Padre Nuestro por los moribundos de este día. ¿Cuántos el Señor, a cuántos no les puede dar otra oportunidad más? ¿A cuántos el Señor por esa Ave María, por ese Padre Nuestro, les puede salvar de la condenación eterna?
Entonces, hijos, si nosotros, díganme, hijos, a las 6 personas que faltan acá, a las 6 de acá, a 6 de acá, a 6 de, y miren todas las bancas que hay. O sea, faltan 130 personas en el templo. ¿Quién les va a contar esto? Si hoy es un día de gracia y de bendición y Dios nos regala esta oportunidad y me pone en el corazón contarles todo esto, ¿quién se los va a contar a ellos? Entonces, si no venimos a la celebración de la Santa Eucaristía, si no venimos a la iglesia para que nos explique la palabra de Dios, yo voy a seguir viniendo aquí y por un oído me va a entrar el mensaje y por el otro me va a salir y punto y parte sin novedad y seguiré la vida. ¿Tú eres católico? Sí. Y voy a misa todos los días, pero mi vida no se transforma. Hoy el apóstol San Pablo nos lo dice muy claramente en la lectura y el Señor nos hace el jalón de orejas en el Evangelio. Ay de ustedes. Y el apóstol San Pablo nos da unos tips para que no seamos tontos y vivamos en la sociedad como verdaderos hijos de Dios y no alcahuetas. El resumen de la lectura del apóstol San Pablo hoy es: el que trabaje, que coma. Reflexione ese texto bíblico. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor por medio del apóstol San Pablo? Que no seamos bobos hijos y que no seamos alcahuetas. El que trabaje tendrá derecho al pan, al sustento. Y el que no está buscando absolutamente nada. Tranquilos, hijos, no hay absolutamente ninguna obligación con el que no quiere hacer absolutamente nada. Y de esto sí que conozco yo, hijos, son los casos así, mamás y papás diciendo: padre, ore por este muchacho, ore por esta muchacha, allá está acostado, allá está sentado, allá tal cosa, no quiere hacer absolutamente nada. Yo ya le he dicho que estoy muy vieja, que me voy a morir, que no sé qué, y no quiere hacer nada. Yo de una le digo: váyase de ahí. No. Si no quiere hacer absolutamente nada, no le alcahuetee mi vida. No, que tiene hambre, que busque qué comer y que se ponga las pilas a trabajar. Es que uno va cometiendo el pecado de los demás y se va volviendo uno alcahueta y uno va acolitando un pecado. Y ahí hay culpa de los papás y se los van a cobrar hijos, porque se han dejado llevar solo del sentimiento y no de la corrección como debe de ser. Y no corrigieron a tiempo. Y ahora la situación es mucho más complicada y se ha salido de las manos. Y en el texto bíblico del Evangelio, hijos, la misma reflexión de estos 3 días. Revisemos cómo estamos viviendo nosotros. ¿Qué podredumbre hay dentro de nosotros para que vivamos un encuentro personal con el Señor? Que dejemos de estarnos mostrando los más orgullosos y los más perfectos y estar pisando al hermano que de pronto se ha equivocado. Que la palabra de Dios, que tan especialmente el Señor nos regala hoy, nos lleve a reflexionar, a pensar en la muerte, hijos. Uno ve los camposantos, una hermosura, y unos jardines, y unos prados, y unas estructuras muy bonitas, y por dentro, ¿qué hay? Huesos, olores fétidos,
Eso queda de uno, hijos. Y en esta vida nos la pasamos mirando por encima del hombro a los demás, sin pensar que son hijos de Dios, imagen de Dios, que esté desfigurada esa imagen de Dios por un vicio, por la corrupción, por la mentira. Es otra cosa, pero es imagen de Dios. Lo que tenemos que hacer es ayudar a limpiar esa imagen de Dios que está sucia, que está infectada de pecado, para que cuando ya limpia aparezca la imagen bonita del Dios que nos ha creado. Que este lamento, tercer lamento del Señor durante estos días, hijos, sea para nosotros motivo de recomponer la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.